a trabajar el día de hoy. Maravilloso. Y el objetivo de la clase, recuerden que es comprender el concepto de demografía y el cálculo de tasas demográficas. Recuerden que no pueden tomar bebidas en la sala. Ya, más te vale. Hay gente que le gusta así. Ya, bien. Entonces, hablamos, que habíamos quedado acá, muchachos, habíamos quedado acá, y estábamos hablando sobre qué son, que eran cálculos matemáticos que nos permitían visibilizar una realidad. Esto evidentemente después puede ser graficado numéricamente a través de un gráfico, una tabla, comparando distintos momentos en particular. Algunas de las tasas que vamos a ver hoy día tienen que ver con tasa de natalidad, tasa de mortalidad, mortalidad infantil, crecimiento vegetativo, inmigración, emigración y densidad poblacional. ¿Ya? Bueno, y en el fondo es un cálculo matemático, como lo habíamos conversado, que te permite conocer información clave sobre algunos ámbitos en particular. Bueno, un momentito. Ahora vamos a ver la tasa de natalidad. Ya, y aquí pongan atención, por favor, porque aquí es donde se caen. Y esto va a aparecer, para aquellos que no han mandado todas las preguntas esenciales sobre todo, les va a aparecer en las pruebas. Porque en este caso van a tener que hacer cálculos matemáticos. Así que prefiere, o haces la pregunta esencial bien hecha ahora, o así está en la prueba. Bien, la tasa de natalidad matemáticamente se calcula considerando las siguientes variables. El total de nacimientos dividido por el total de la población. Y esto se multiplica por un factor, por una constante, que en este caso siempre va a ser 1000 habitantes para nosotros. ¿Ya? Que pueden ser 10, pueden ser 100, pueden ser 1000, pueden ser 10.000, 100.000, 1.000.000. Y en este caso voy a ocupar el número de 1000, que es la constante. ¿Ok? Y aquí tenemos un ejemplo. Fíjense abajo, en el ejemplo, cómo aparece, dice, si en un año ocurren 1500 nacimientos y la población total es de 1.000.000, calcule la tasa de natalidad por 1000 habitantes. ¿Cómo se hace esto? De la siguiente manera. 1500 dividido en 1.000.000, el resultado de esa división me da 0,0015 habitantes, se multiplica por 1000 y me da 1,5. Eso significa que por cada 1000 habitantes están naciendo una persona y media. 1,5 habitantes más. ¿Ya? Si lo digo por 2000, serían 3 habitantes por 2000 habitantes que están surgiendo. Así se calcula la natalidad. ¿Ya? De hecho, si la cifra es alta o baja en relación a la realidad, es relativo. ¿Ya? Hay países, por ejemplo, donde la tasa de natalidad tiende a ser inferior a 1, que son países que se están envejeciendo. Ejemplo de esto, por ejemplo, Japón, Dinamarca, Alemania. Son países que están sufriendo un envejecimiento de la gente. ¿Y cómo lo sé? Porque la tasa de natalidad es bajísima. En cambio, los países subdesarrollados que pueden llegar a tener una tasa de natalidad de 2, 3, 5, 10 quizá, son países que por lo general también tienden a tener una alta mortalidad infantil. ¿Ok? Entonces, en este caso, así se calcula la natalidad. Recuerden, número de nacimientos dividido por el total de la población, multiplicado por el factor, que en este caso es siempre un factor de 1000. ¿Ya? Y ahí está el ejercicio. Para que ustedes vean que esto no es chivo y no es chamullo, lo vamos a hacer también desde una calculadora. No desde la calculadora del computador, porque la calculadora del computador siempre funciona de manera rara, porque está calibrada de otra manera. No sé si ustedes lograrán ver lo que es la calculadora acá. Ahí sí. Acércate entonces, la puedes ver mejor. No, no me interesa. 1500, perdón. 1500 dividido 1.000.000, y ese resultado lo multiplico por 1000, me da 1,5. Y está calculado lo que es la natalidad. De esa manera se hace. Primero se hace la división y después se hace la multiplicación.
Y de esa manera puedo calcular la natalidad. Hasta acá, ¿dudas, consultas, preguntas que tengan? Es súper importante, muchachos, que hagan las preguntas si es que hay algo que no entienden, porque después yo, si en la prueba te llego a pedir, haz el cálculo, tienes que saber cómo hacerlo, porque te mostré cómo se hace. ¿Sí? Vamos a borrar esto. Ahora borrar todo. Ya. Pero tengo que ver el total de nacimientos, y en este caso el total de nacimientos era 1500. Ahí. 1500, ese número, ese total de nacimientos se divide por el total de la población. Dividido el total de la población, que en este caso en el ejercicio era 1.000.000. Y ahí tengo ese resultado que me va a dar 0.0015. ¿Ya? Y ese resultado, que es 0.0015, lo multiplico por el factor que en este caso es 1000. Y me da 1500, lo que significa que por cada 1000 habitantes estoy teniendo 1,5 nacimientos. Es un promedio. Porque si yo lo hago, esto, por ejemplo, sabía que me iban a decir eso. Si yo lo hago por 2000, cambia la cifra. Mira, 1500 dividido en 1.000.000, y ahora lo voy a multiplicar por 2000 para que el Byron no quede extrañado de que dé un número 1,5. 3. Por cada 2000 personas que nacen, por cada 2000 habitantes, hay 3 nacimientos. Por eso se trata. Los números acá te van a dar siempre muchas veces con decimales, ¿ya? 1, y tanto, no significa que en el fondo tenga que juntar 2 niños para tener juntar niños para armar el orden entero que me falta, no. Se hace de esta manera porque es un promedio matemático. Y las matemáticas tienden a tener estos resultados que son decimales, que no son perfectos, no son cerrados, no son enteros, ¿ya? Y de esa manera yo puedo calcular la natalidad. ¿Ya? ¿Por qué es importante la natalidad? Es importante porque en el fondo me permite entender si la población se va a renovar o no se va a renovar. Y el saber eso, sé qué medidas tengo que tomar. Si me estoy dando cuenta de que ha ocurrido un aumento de la natalidad, bueno, habrá que tomar alguna medida que me permita en el fondo mantener esto, sostenerlo, en el caso de que así lo desee, entregando incentivo económico, quizás entregando mayor cobertura de salud, de educación primaria, o quizás al revés, quiero disminuir la natalidad y tengo que buscar mecanismos para disminuirla. Ahí entramos en lo que son las políticas de planificación familiar. Ustedes son muy pequeños, pero en el pasado, en China existía lo que se llamaba la política del hijo único. Las familias chinas podían tener un hijo. Si ocurría de que la mujer quedaba embarazada de un segundo hijo, este hijo se mataba. De hecho. Porque hubo un momento en el cual la explosión demográfica en China fue tan grande que tuvieron que comenzar a reducir la cantidad de hijos por familia. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Cuál? No, bueno, ¿cómo se llama? Pero son 7 niñas. ¿Mm? Y las 3 se llaman igual porque tenía que salir una cada vez. Claro, porque en el fondo tenías que conocer, hoy día en China ya no existe, ¿ya? En el fondo se eliminó lo que era la política del hijo único. Ahora bien, el otro caso, la tasa de mortalidad. Lo pueden encontrar como tasa de defunción, tasa de fallecimiento o tasa de mortalidad o mortandad, ¿ya? Matemáticamente la mortalidad se calcula de la siguiente manera. Es el número de personas que fallecen en un periodo de tiempo determinado dividido por el total de la población multiplicado por un factor de 1000. Es el mismo ejercicio que la natalidad, pero se hace con los muertos, ¿ya? Aquí te damos en el ejemplo, te decimos que si mueren 750 habitantes en un año y la población total es de 750.000 habitantes, calcula la tasa de mortalidad por 1000 habitantes. Ahí está el ejercicio. 750 dividido en 750.000 te va a dar 0,001 o 0.001, dependiendo cómo salga tu calculadora. ¿Ya? Y si eso lo multiplico por 1000, me va a dar 1, lo cual significa que por cada 1000 personas está falleciendo una.
Ahí viene la pregunta, en el fondo, de por qué, para qué me sirve esto. Si yo observo en comparación de un momento a otro que la mortalidad está aumentando, tengo que ver en qué grupo está aumentando, si son los niños, son los jóvenes, son los adultos, en la tercera edad. Porque según qué grupo sea, es en el fondo una posible explicación que te puedo dar. Por ejemplo, si son la tercera edad, puedo encontrar explicaciones como ser causa natural, quizá alguna infección viral que ande por ahí dando vuelta, que le pega más fuerte a la tercera edad, como fue en algún momento la influenza, que comenzaron todas estas campañas de vacunación contra la influenza, ya que se dan todos los años. Si son los recién nacidos, son los niños menores a 1 año, habrá que ver el por qué está ocurriendo esto, ya quizá hay un tema de vacunación que no se está realizando de buena manera, porque dependerá mucho el tipo de enfermedad que sea. Si son los adolescentes, ¿qué problema hay? Porque por lo general la población adolescente es una población relativamente sana físicamente, quizá puede ir por un tema, no sé, como depresión, ansiedad, presión social. Hay que ir viendo todos esos elementos. Y eso es lo que te permite en el fondo conocer esto, te da ese punto de partida para comenzar a hacerte las preguntas pertinentes. ¿Ya? Ahora, para que ustedes vean que lo que está ahí abajo no es chivo, no es chamullo, lo voy a hacer yo en la calculadora. ¿Ya? Colocan 750 dividido 750.000, me da una milésima, 0.001, y si eso lo multiplico por 1000, me da 1. Eso significa que por cada 1000 fallecimientos, por cada 1000 personas, está falleciendo una persona. Y yo puedo decir si la cifra es alta o es baja, eso va a ser relativo según el contexto de cada territorio. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, yo a partir de la tasa de mortalidad puedo también ir desgregándola y puedo ir separándola y ver cuáles son las causas de mortalidad. Por ejemplo, una de las principales causas de mortalidad son los accidentes cerebrovasculares, los infartos. El infarto del miocardio, un accidente en el fondo, un derrame cerebral, puede ser una trombosis, algo por el estilo, te puede matar sin ningún problema. Enfermedades como los cánceres, como los tumores que se generan en el organismo, ¿ya? Los accidentes también matan mucha gente, accidentes de tránsito, ¿ya? Hubo un momento en el cual, por ejemplo, en un fin de semana largo podían morir fácilmente 70 personas en el país por accidentes de tránsito, o 40, que era una cifra gigantesca, en el fondo de gente que fallecía por accidentes de tránsito en un fin de semana largo, por ir a exceso de velocidad, por ir con alcohol en el cuerpo, por ejemplo. El alcoholismo mata muchísimo, por ejemplo, pero no mata de manera directa, no es que en el fondo decenas o cientos de personas mueran por cirrosis hepática, sino que mueren por lo que trae asociado el consumo del alcohol, por ejemplo, si están manejando. Por ejemplo, por ser porfiado y no pasar las llaves. Porque nadie te dice que no te puedas tomar quizá un trago de vez en cuando, o si estáis con pena y te queréis borrar, es parte de. El problema es cuando eso significa en el fondo que también manejas. Y ojo, no solamente un vehículo, puede ser una bicicleta. Pero quizá vaya en la atleta, claro, no vaya a atropellar a quien no lo vas a matar, pero sí probablemente te puedes cruzar sin fijarte que cambió la luz de verde a roja, o de roja a verde, ¿cachai? Y te pescó un auto y ahí quedaste. Y no es culpa del conductor del auto, en este caso es culpa tuya por ir en estado de ebriedad. ¿Ya? Tiene que ver con eso también. Por ejemplo, hacer tonteras, que es la típica. No, si no me va a pasar, deja subirme yo arriba del techo, si no me pasa nada, no me pasa nada. Te subiste, te caíste, te rompiste la cabeza y ahí quedaste. Alguien se rió, por ejemplo, a alguien le pasó algo parecido alguna vez. Pero eso tiene que ver. Nadie te dice eso. Imagínate, indirectamente describir una situación de verdad, ¿ya? Y eso tiene que ver con la mortalidad. Estimados, ¿alguna duda sobre la tasa de mortalidad? Por animales, Juan, no cuánto. ¿Ah? Por animales. Pero no maten animales. No sé. A ver, López. No. Pero esos son datos, búscalo tú. No. Ya, Byron, en vez de hacer la pregunta, tienes que buscar eso. ¿Seguro?
Y si lo haces, lo pensaré. Ya. No. Ahora vamos a hablar sobre la mortalidad infantil. La mortalidad infantil se calcula un poquito diferente. ¿Ya? En este caso, la mortalidad infantil por lo general considera a los menores de 1 año. La guaguita. ¿Ya? Matemáticamente, la mortalidad infantil se calcula tomando como referencia el número de menores a 1 año que fallecen dividido por el número de nacimientos. Aquí no se divide por el total de la población, sino que por el número de nacimientos. Y el resultado de eso se va a multiplicar por un factor de 1000 en este caso. Dice, y en el ejemplo dice, si en 1 año mueren 100 menores a 1 año de edad, y el total de nacimientos son 10.000, calcule la tasa de mortalidad infantil. 100 dividido 10.000 me da una centésima, 0,0.01. Ese resultado se multiplica por 1000 y me va a dar 10. Eso significa que por cada 1000 nacimientos están muriendo 10 menores a 1 año. Esa cifra que le da aquí como ejemplo, por ejemplo, sería una cifra elevadísima de mortalidad infantil. ¿Ya? Hoy en día, pensando en todas las condiciones de salud, de política nacional de salud para la primera infancia, es prácticamente imposible tener una cifra de ese estilo. Ya tener 1 es como el tope de lo aceptable. 1 por 1000 habitantes. Piensen ustedes que en 1 año no sé cuántos niños nacen, ¿cachai? No lo sé de manera exacta. Deben ser probablemente unos 100.000 nacimientos, más o menos, y eso hay que descontarle las muertes. Por lo tanto, es una cifra que puede ser medianamente real, 100.000 nacimientos en 1 año, ¿ya? Y si yo considerara que por cada 100.000 nacimientos mueren 100 niños, me daría un niño muerto por 100.000 nacimientos. Esa cifra ya es aceptable, por ejemplo. ¿Ya? Y eso te explicaría, por ejemplo, si hay una elevada mortalidad infantil, te explico, o tiene que ver principalmente con que se me fue lo que le iba a decir, tío. Por ejemplo, con mala política de vacunación, por ejemplo, que en los países no es obligatorio vacunar a los niños. En Chile es prácticamente obligatorio vacunar a los niños. O mejor dicho, la sociedad entiende que es imperativo vacunarlos. Por eso te llevaron cuando chico y tienen la marca en un brazo de una vacuna. Todos tenemos en un brazo la marcada una vacuna. Esa que se ve como una marquita, como un circulito. Ya, no sé qué vacuna es, pero recuerden que ustedes los vacunaron con nuestras hartas afecciones que hace 100 años mataban a muchos niños. Cuando mataban, que por ejemplo, la viruela, el sarampión, la poliomielitis o la polio, ¿ya? ¿Ah? La tuberculosis, ¿ya? Eran enfermedades que mataban muchos niños. La misma peste, la que ustedes probablemente, más de alguno de ustedes le dio la peste cristal cuando chico. ¿Ya? Si no estás vacunado, probablemente te dé bastante más fuerte como te dio. Esas pintitas que te pican y no te podés rascar, que te echan talco, para que no te rasquillas. Esa cosa. Bueno, puede ser muy, muy peligroso si te da, por ejemplo, si te da cuando adulto, es mucho más peligroso que te dé cuando niño. Por eso es lo ideal que te dé cuando pequeño. De hecho, es que si te da cuando adulto, por ejemplo, en el caso de los varones, puede hasta producir esterilidad. ¿Sí? En el fondo lo que te inflaman son los ganglios. Las amígdalas son ganglios. ¿Y qué es lo que hacen en el fondo? Son como sacos de boxeo. Porque en el fondo lo que hacen es atraer a los bichos, a las bacterias que se coloquen ahí, y ahí llega el sistema inmunológico y los ataca. Los ganglios inflamados, porque puede ser amigdalitis. De hecho, por ejemplo, yo los ganglios de acá no los tengo, porque a mí me los extirparon cuando chico. Y me sacaron la amígdala y los adenoides, porque sufría de infecciones respiratorias. Así que en aquella época no existían los antialérgicos como hoy día, así que lo más sano era extirparlos, me los sacaron, me operaron para eso. Y hoy día, por ejemplo, yo cuando sufro una enfermedad respiratoria me pega más fuerte que el resto porque no tengo defensa. ¿Cachai? Por eso tengo que estar constantemente tomando antialérgicos, corticoides para la nariz, para la vía respiratoria. En el fondo tengo que andar dopado respiratoriamente hablando. ¿Ya?
Y esto, por ejemplo, te puede indicar mala política de salud pública, te puede indicar que hay falencias en los hospitales, que no hay especialistas para infancia, que son los neonatólogos, que es una especialidad. Gente, los médicos se especializan hasta para trabajar con guagua. Eso es la neonatología, en el fondo, una unidad especializada. Que quizás no habían incubadoras suficientes, quizás la oleada de la influenza le pegó más fuerte a los niños este año. Hay una serie de variables que tú puedes ir en el fondo revisando, ¿ya? Y de esa manera tú puedes sacar información de acá. Una elevada mortalidad infantil habla de un mal sistema de salud. Una baja mortalidad infantil tiende a hablar de un buen sistema de salud en este ámbito, ¿ya? Ahora vamos a hacer el cálculo nosotros para que ustedes vean cómo esto funciona. Vamos a borrar acá. Yo te digo que había 100 muertes de menores de un año divididas en un total de, si no me equivoco, eran 1.000 o 10.000, 10.000 nacimientos, me da 0.01, y si esto lo multiplico por un factor de 1.000, me da 10. Esto significa que por cada 10.000 nacimientos están muriéndose 10 menores. Igual a una cifra elevada. De esa manera, en el fondo yo puedo ir calculando lo que es la mortalidad infantil. ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Consultas que tengan? ¿Inquietudes? ¿Acotaciones que tengan, muchachos? Recuerden que es súper importante que pregunten. Ya. Vamos a hacer esta, por favor. Aquí, más atención, porque esta es la que van a ocupar en la pregunta esencial. Así que aquí, si quieren, miren la pizarra, dejen de mirar su teléfono, que el Byron levante su rostro y mire la pizarra. Suelta el teléfono y te veo moviendo los dedos. Byron. Ya, te voy a obligar a dar la prueba entonces. Te voy a obligar a dar la prueba. Ya, pues, entonces, ponme atención. No. Ya. El crecimiento vegetativo, en el fondo lo que nos permite indicar es que si la población está creciendo o está disminuyendo. Que la población crezca significa que tengo más habitantes que en el momento que estoy mirando. Que esté decreciendo o esté disminuyendo es que voy a tener menos habitantes. O sea, estoy perdiendo gente. ¿Ya? ¿Y eso cómo lo voy a saber? Si el crecimiento vegetativo es positivo, la población crece. Si es negativo, decrece. Ya. Pregunto, ¿qué son los números negativos en matemáticas? Que es menos, que resta. ¿Ya? ¿Y la recta numérica están hacia la izquierda o a la derecha? Hacia la izquierda. Bien. Los números negativos son aquellos que están a la izquierda de la recta numérica en relación del cero. Y los números positivos son aquellos que en relación a la recta numérica están hacia la derecha del cero. ¿Ya? Entonces, si el resultado te da menos 0,5, significa que la población está disminuyendo. Si te da más 1, la población está aumentando. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se calcula matemáticamente? El número de nacimientos menos el número de las muertes. El resultado de esa resta se divide por el total de la población y de ahí se multiplica por un factor de 1.000. Acá abajo tenemos un ejemplo que te dice, si en un territorio habitan 2 millones de personas y en el año nacen 1.000 y en ese mismo año mueren 200, calcula el crecimiento vegetativo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero hago la resta. 1.000 menos 200 me va a dar 800. 800 dividido en 2 millones me va a dar 0,0004. ¿Ya? Y ese resultado se multiplica por 1.000 y me va a dar como resultado final 0,4 positivo. Eso significa que la población está creciendo, que por cada 1.000 habitantes la población está creciendo en 0,4 habitantes. Eso significará que con 3.000 habitantes recién voy a sumar una persona más. ¿Ya? Pero el crecimiento es positivo. Vamos a hacer el ejercicio acá para que ustedes lo puedan ver. Eran 1.000 nacimientos menos 200 muertes, me da 800. Ese 800 se divide en 2 millones y me da 0.0004. Multiplico por el factor 1.000 y me da 0,4.
Y de esa manera llego al crecimiento vegetativo, que es 0,4 positivo. De hecho, voy a hacer un ejercicio acá inventado con un crecimiento vegetativo negativo. 200 nacimientos menos 1000 muertes me da menos 800. Menos 800 dividido en 2 millones por 1000 y me da menos 0,4. ¿Se dan cuenta que cambia automáticamente ¿Cómo voy a saber yo rápidamente si el crecimiento vegetativo es positivo o negativo? Lo voy a saber si es que si las muertes superan a los nacimientos, el crecimiento vegetativo es negativo. Recuerden eso. Si las muertes superan al nacimiento, el crecimiento vegetativo va a ser sí o sí negativo. Si los nacimientos superan a las muertes, el crecimiento vegetativo es positivo. ¿Ya? ¿Entendieron cómo calcular un crecimiento vegetativo? Recuerden que esta es la segunda parte de la pregunta esencial. ¿Ya? Van a tener que hacer este cálculo, o un cálculo de este estilo. Ese cálculo tiene que ir en el desarrollo. ¿Cómo? Ese cálculo tiene que ir en el desarrollo de la pregunta. Sí, sí, de hecho, en la pregunta esencial te pide que lo mandes con desarrollo. Así que, sobre todo para los que están acá presenciales, no me sirve que me coloquen el resultado solamente, quiero ver el desarrollo del ejercicio. ¿Ya? Sobre todo para el que está mirando el teléfono o está meditando, igual Buda, no sé. De hecho, se va a convertir en una estatua, así va a quedar así, petrificado. No. No. No recurran a la violencia. No, ya, ahí está ya el crecimiento vegetativo. Chiquillos, ya. Suficiente. Bien. Ahora, la tasa de emigración, recuerden que emigrar es salir de un país, es irse, ¿ya? En este caso se calcula a través de un promedio, una media de los inmigrantes, de los emigrantes que llegan en un año. Aquí hay un error. Hay un error de tipeo. Acá dice decir. ¿Bien? ¿Bien? Emigrantes. Ahí sí. Hay un pequeño error de tipeo, no más chiquillo. Pero no afecta en cuanto al resultado. Ahí está. ¿Cómo se va a calcular en este caso? La media de población que migra dividido por el total de la población multiplicado por un factor de 1000. ¿Ya? Aquí te doy un ejemplo al tiro con la media. No nos vamos a preocupar en el fondo de calcular medias porque eso probablemente lo verán en matemáticas. ¿Ya? Pero si el promedio, la media de población que migra a un país, que migra de un país es 10.000 y la población total es de 10 millones, calcula la tasa de inmigración. En este caso sería 10.000 dividido 10 millones multiplicado por 1000. El resultado de la división me va a dar 0, o 0.001, ¿ya? Una milésima. Y esa milésima se multiplica por 1000 y como resultado me da 1, un entero. Eso significa que por cada 1000 habitantes del país está emigrando una persona. O sea, si aquí yo empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llego al 1000, uno de esos, el que viene, se va. Como alguien que se quería ir a España a emprender y no podía. Y no puede. Porque está lleno de pelo. ¿Ya? Entonces, de esa manera se calcula la que es la emigración. La media de población que emigra dividido por la población total multiplicado por un factor de 1000 en este caso. ¿Ya? Y netamente acá hay que hacer es dividir y multiplicar. Y vamos a hacer el ejercicio acá. Dice que son 10.000 la población que emigra dividido en 10 millones multiplicado por 1000 me da 1. Y ahí tengo la población que emigra de este país. Y de esa manera se calcula la emigración. La inmigración es exactamente lo mismo, pero con la población que llega. La tasa de inmigración se calcula con el promedio de los inmigrantes. ¿Ya? Sería la media de inmigrantes dividido por el total de la población multiplicado por un factor de 1000. Aquí, lamentablemente, aquí probablemente donde corrimos un poquito esto, no quedó tan bien, pero esto, ahí se ve bien.
¿Ya? Sería entonces la media de inmigrantes dividido por el total de la población multiplicado por un factor de 1000. En este caso, en el ejemplo, te dice que son 25.000 las personas que llegan, o sea, que inmigran, y la población total es de 2 millones. Y se calcula la tasa de inmigración, 25.000 dividido en 2 millones, me da 0.0125, lo cual sería como una centésima y un poquito más, por 1000, y eso me va a dar 12,5 habitantes, lo cual significa que por cada 1000 habitantes que hay acá, llegan 12 personas y media. ¿Ya? Y de esa manera se calcula lo que es la inmigración. ¿Ya? Y esto matemáticamente se hace de la siguiente manera. En el ejercicio, yo te decía que llegan 25.000 personas, dividido la población total, que son 2 millones, se multiplica por 1000 y me da 12,5 habitantes, que es la población que vive. ¿Ya? Hasta ahí, ¿tienen alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta, alguna inquietud? ¿No hay preguntas, muchachos? Profesor, tengo que sacar todos los datos primero para poder responder la pregunta esencial, ¿cierto? Claro, en el fondo lo que te recomiendo es que en el fondo más fácil para ti es que ordenes todos los datos en la ecuación, en la fórmula, y vayas haciendo el paso a paso. Ok. ¿Ya? De hecho, si ahora vamos a dejar el tiempo para que ustedes puedan hacer la pregunta esencial y me hagan todas las preguntas que tengan sobre la pregunta esencial. ¿Ya? Y por último, la densidad de población tiene que ver con establecer cuántas personas en promedio viven en un kilómetro cuadrado. ¿Ya? ¿Qué es un kilómetro cuadrado? Ustedes probablemente en geometría o matemática vieron unidades de superficie. ¿Qué es un kilómetro cuadrado? Un kilómetro cuadrado. Imagínense que yo tengo un cuadrado. Bien, pero un kilómetro cuadrado es un cuadrado que tiene en sus 4 caras, mide 1 kilómetro. Es decir, 1 kilómetro, 1 kilómetro, 1 kilómetro, 1 kilómetro. ¿Ya? Y en el fondo yo lo que yo calculo con la densidad de población es cuántas personas en promedio habitan en un cuadrado con estas características. Y matemáticamente se hace dividiendo el número de habitantes por la superficie en kilómetros cuadrados. Y esa me va a dar habitantes por kilómetro cuadrado. Y aquí te digo, si en un total, en el total de una región, es de 550.000 habitantes y la superficie es de 30.000 kilómetros cuadrados, calcule la densidad de población por kilómetro cuadrado. Y hago la división, 550.000 dividido 30.000, y me va a dar como resultado 18,3 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso significa que en este cuadrado de 1 kilómetro por 1 kilómetro viven aproximadamente 18 personas. ¿No? Y en este caso, te decía 550.000 dividido en 30.000 y me da 18,3 periódico. Entonces sería 18,3 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Ya? Y de esa manera se calcula lo que es la densidad de población. Estas son las fórmulas más básicas que en el fondo ustedes pueden conocer sobre este ámbito. Hay otras que son mucho más complejas, que tienen más variables, pero así, de esa manera, en el fondo, esta información que se obtiene a partir de estos cálculos es lo que te permite tomar decisiones en cuanto a política pública en todo ámbito, en salud, en educación, en vivienda, en medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, eso fue lo que vimos hoy día. La pregunta esencial 1, pongan atención acá. Felipe despierta. Ya, la pregunta esencial 1 dice, la pirámide de población presenta, mejor dicho, aquí hay 2 veces escrito presenta, presenta la realidad chilena al año 2019. ¿Ya? A partir de esta responde la pregunta. Sobre la pirámide presentada, es correcto afirmar que, 1, la base se está volviendo más angosta en comparación a la parte central.
La base se está volviendo más angosta en comparación a la parte central. Sobre los 70 años de población, se observa que existe un mayor porcentaje de población masculina. 70 años, están acá. 3. Los chilenos están teniendo menos hijos en promedio, disminuyendo el número de estos. ¿Cuál o cuáles de esas afirmaciones son correctas? Esa es la pregunta 1. Y en la pregunta 2 te dice, si en un territorio donde habitan 3 millones, nacen en un año 1000 y el mismo año mueren 300, calcula el crecimiento vegetativo. Aquí recuerden multiplicar por el factor de 1000 como sale la fórmula, ¿ya? Ocupe la fórmula vista en clase y todo el desarrollo debe ir en su respuesta. Todo el desarrollo. Así que saquen el cuaderno y pónganse a trabajar acá los 4. ¿No tiene cuaderno? ¿No? Muy bien, me gusta. Pero, ¿Byron, tu cuaderno? ¿Ya? No tengo. Bueno, pídele ojo a un compañero. Tomadito regalo una. Estefano, ¿puedes cortar si quieres nomás? Gracias. Toma con el baño. Vaya. No te hago la mano.